Pero estamos viendo las naciones, un mover poderoso del Espíritu Santo de Dios. Es un mover profético, pero también es un mover de avivamiento. ¿Quién dice amén a eso? Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús dice: yo no vine a abolir, no vine a eliminar la ley. ¿Y qué más dice? Ni a los profetas. Eso quiere decir que cualquier persona que diga que ya no hay profetas está en contra de la declaración que Jesús hizo. Él dijo: yo no vine a eliminar, a abolir la ley ni los profetas. No dijo lo profético, dijo ni los profetas. Quiere decir que hay profetas hoy, sí hay profetas. Depende de usted y su discernimiento si usted se encuentra con un profeta genuino o no. ¿Alguien me va siguiendo? Ahora voy a decir algo que es muy agresivo. ¿Están listos para decir algo? Yo soy muy agresivo al hablar a veces. Declaraciones muy agresivas. Pero lo tengo que decir en todo lugar. En todo lugar donde llego, que hay mentes y pensamientos diferentes, ideologías diferentes. Aún en la iglesia hay ideologías diferentes, posiciones diferentes. Lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia fue que la filosofía se metiera para enseñarle la Biblia. Hello. Alguien un día me dijo: Pastor Daniel, lo que usted dice está en contra de la teología tal. Y yo le digo: sí, pero teología no es bíblico. La palabra teología no es bíblico. En Canadá, donde yo vivo, hay musulmanes teólogos, budistas teólogos, ateos teólogos, satanistas teólogos. La gente aquí en Costa Rica y en Latinoamérica piensa que la teología es algo exclusivo de los cristianos. Está exclusivo de la Biblia. Pero si nos vamos a la historia, a la etimología de la palabra teología, o sea, al origen de esta palabra, fue Platón el que dice teología, estudiemos a Dios o estudiemos la palabra de Dios. Pero no especificó cuál Dios y no especificó cuál palabra. Por lo tanto, el fundamento de la palabra teología es ecuménico. Por eso es que los musulmanes son teológicos también. Los budistas son teológicos también, al igual que los cristianos. Porque teología es el estudio de Dios, su palabra, pero no especifica cuál Dios y cuál palabra. Desde que la teología entró, se dividió la iglesia en pensamiento, se dividió la iglesia en doctrina, se dividió la iglesia en religiones y aún peor, en denominaciones. Si usted no dice amén, diga ouch. Porque cuando yo leo la Biblia no encuentro ninguna denominación, ninguna tipo de religión que Jesús habla. Más bien las denominaciones de aquel entonces no eran bien vistas, se les llamaba sectas. Los saduceos, los feos. Eran sectas. Jesús no vino a enseñar una religión, Él vino a enseñar el reino, porque la religión es simplemente el control del brazo gubernamental del hombre. Pero el reino no necesita control, porque es el reino de los cielos. Ahora, algo que usted tiene que entender es que una cosa es reino y otra cosa es democracia. Diga conmigo, reino. Ahora diga democracia. Son dos cosas completamente diferentes. El reino es un rey eligiendo el gabinete para que el gabinete manifieste la voluntad del rey al pueblo. La democracia es el pueblo eligiendo a un rey, que en este caso se llama presidente o primer ministro. El pueblo elige al rey, y luego este presidente elige a un gabinete para ejecutar, manifestar la voluntad del pueblo. ¿Ves la diferencia? En el reino el rey ejecuta su voluntad,
En la democracia el pueblo ejecuta su voluntad. Muchos de ustedes vienen a querer disfrutar y entrar en el reino con un pensamiento democrático. Si usted fue enseñado a que Dios no hace milagros, entonces Dios tiene que someterse a su voluntad. Eso es democracia. Si usted fue enseñado a que Dios no habla y que no hay profetas, entonces usted piensa que Dios se tiene que someter a su voluntad. Eso es democracia. Si usted cree que los milagros quedaron en la Biblia solamente, los profetas quedaron en la Biblia solamente, que el avivamiento, el mover del Espíritu Santo de Dios quedó en la Biblia solamente, ahora nosotros tenemos que ser regidos por ciertas teologías, la hermenéutica, todo lo que viene de la filosofía griega. Ahora ya no mides la unción, ya no sientes, ya no disciernes la unción, ni el don, ni el fruto en una persona. Ahora te dejas llevar por su palabra y por su título. La iglesia por mucho tiempo dejó de vivir el reino para vivir democráticamente. Por eso dejaron de vivir el poder del reino. Pero les tengo una buena noticia. Dios está levantando gente con temor de su presencia, para que puedan proclamar las buenas noticias. Se oponga quien se oponga, los muertos resucitarán, los cautivos serán libres, los enfermos serán sanos, los hijos profetizarán, los ancianos verán visiones, tus hijos y tus hijas profetizarán. Él prometió derramar su espíritu sobre toda carne, se oponga quien se oponga. Porque el reino está por encima de tu democracia. No, yo necesito que usted me haga predicar en esta noche, porque yo siento la presencia de Dios. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, revélame el reino. Revélame el reino. Hay gente que ha querido hacer el reino de su manera, a su manera. Que si Dios a mí no me usa, siendo yo un doctor de la palabra, un maestro de las escrituras, siendo yo un hombre que ha estudiado en los institutos más importantes, institutos bíblicos y teológicos, si a mí, yo que conozco tanto, si a mí Dios no me usa de esa manera, entonces eso no existe. Dios no se somete a tu razón ni a tu doctrina. Tu doctrina y tu razón se someten a Dios. Y si la iglesia entiende esto, van a dejar de estar debatiendo para comenzar a conocer. Dios dice: conózcanme. Yadá en hebreo, conocer, yadá, intimidad. Dios le dice a Oseas: Oseas, ve y compra a la prostituta. La prostituta se alquilaba, pero la compra de la prostituta era la libertad muchas veces de ella. Ve y compra a la prostituta, límpiala, restáurala, cásate con ella, haz una familia con ella. Porque esto es lo que yo haré
con mi pueblo. Si la iglesia tuviera un pasado, el pasado de la iglesia es que era prostituta. No podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. También Dios le dice a Oseas: Oseas, mi pueblo perece por falta. Y entonces la gente dice: hay que estudiar la razón, la lógica. No. Conocimiento es yada. Esto es, mi pueblo perece por falta de comunión íntima conmigo, que les trae el verdadero conocimiento. Porque si usted se pone a pensar, ¿qué fue lo que hizo que Adán y Eva salieran de Edén? El fruto del conocimiento. Y este no es un fruto de conocimiento de vida, de yada, de intimidad. Es un conocimiento racional. Para mi criterio, una mejor traducción de ese árbol es el árbol del conocimiento de toda ciencia. Porque todavía no se manejaba el concepto, no existía lo que era bueno y lo que era malo. Pero cuando se dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, en realidad lo que está hablando es la ciencia de todo conocimiento. El que existía y el que iba a existir. El árbol de la ciencia de todo conocimiento. La gente quiere conocer porque a través del conocer usted controla. Usted, al conocer algo con la razón, no con la intimidad, con la razón, usted conoce y controla. Usted dice: este altar mide tanto por tanto. Usted dice: este púlpito lo hicimos con ciertos materiales y mide tanto por tanto. Todo lo que no es eterno tiene explicación. Repítalo conmigo: todo lo que no es eterno tiene explicación. ¿Qué hace su mente tratando de explicar a Dios? No se puede medir, no se puede explicar. Por eso nos dio vida eterna, para nosotros ya da conocerlo a través de la intimidad. Nos dio eternidad porque a través de la eternidad vamos a conocerlo por medio de la intimidad. Que si Dios puede hacer esto, que si Dios puede hacer aquello. Algunos controlan el mover del Espíritu Santo. Algunos piensan que es un truco el mover del Espíritu Santo. Algunos lo hacen un truco porque quieren controlar el mover del Espíritu Santo. Algunos piensan que tiene que ver con un control mental. Pero el poder del Espíritu Santo es inexplicable. Me transformó a mí, transformó a muchos de ustedes. Nos convenció el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Jesús es el único cuerpo que puede compartir su espíritu con otros cuerpos. Y el que tiene el Espíritu de Cristo es parte de su cuerpo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo de Dios verdaderamente está en mí,
Usted no va a conocer el cuerpo de Cristo por el fruto del conocimiento, porque es capaz que mi conocimiento racional lo saque a usted de una dimensión celestial, como sacó a Adán y a Eva. Pero cuando usted ve el fruto de vida, el fruto del árbol de vida era el único fruto de esos dos que podían comer. Podían comer de todos. El único que no podían comer era el del conocimiento. Los dos más importantes: el conocimiento del bien y del mal, conocimiento de toda ciencia, y el árbol de la vida. Del árbol de la vida sí podían comer. ¿Por qué no comieron vida en lugar de conocimiento? Porque el conocimiento los quería hacer pensar que iban a ser como Dios. O sea, controlar. Si yo controlo el pensamiento, si yo controlo la enseñanza de este tema específico, si yo puedo enseñarle a usted la teología de lo que es la sanidad, la teología, yo no controlo eso, y de ahí nadie se puede mover. Lo que yo le enseño a usted, ahí nadie se puede mover. Fuera de ahí no hay más. Y entonces usted vive una vida conociendo racionalmente a Dios, pero no viviéndolo, porque estás fuera de una dimensión celestial. Y después dice: ya no sé cómo orar, ya no siento las mismas fuerzas. Ay, Dios mío, es que tengo ya 25 años de estar congregándome, pero nunca he sentido nada. Y entonces usted lo arregla con otra doctrina: es que no hay que sentir nada. ¿Aló? Y después los que te dicen: cuidado con tus emociones, que no sea un encuentro emocional. Wow, qué error, porque Dios creó las emociones. ¿Te imaginas teniendo una relación sin emociones? Mi amor, qué guapa estás. Quiero darte un beso. Te ves muy linda. Te quedó muy lindo el color. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Eres la mujer más linda que conozco. ¿Se imagina yo hablándole así a mi esposa? Mi amor, qué rico te quedó la comida. Muchas gracias. Estoy muy feliz, muy contento. Aunque yo tenga el conocimiento de las palabras, sin la emoción, ninguna relación puede subsistir. Te voy a cambiar el chip hoy, porque el problema de mucha gente es que piensa que las emociones son de Satanás. Satanás no creó nada. Satanás no creó nada. Él fue creado. Él no creó nada. Las emociones Dios las creó. Las emociones establecidas en el fundamento del amor, porque el amor no es un sentimiento, es una persona. Dios es amor. Es la mayor persona que puede ayudarme a filtrar y a poder medir la manera que yo voy a expresar un sentimiento. ¿Me van siguiendo? La ira no es un pecado, la ira es un sentimiento. Porque si la ira fuera un pecado, entonces Dios está en pecado. A usted no le pueden sacar el espíritu de ira, porque eso no es un espíritu. Espíritu de ira afuera. Bueno, el espíritu de chicha afuera. La ira es un sentimiento, una emoción. Y Dios también usa la ira para establecer sus juicios. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El pecado no es el sentimiento, es lo que yo hago con el sentimiento. Yo puedo amar a alguien, pero puedo pecar con ese amor. Yo puedo sentir que puedo abrazar a alguien, pero el abrazo puede llegar a algo más. Cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos ayuda a regular los sentimientos.
Pero cuando estos sentimientos son usados de la manera correcta en el ámbito espiritual, hay algo que yo alcanzo en el ámbito espiritual. Ya yo no entro a decir: Señor, gracias Padre por este día, aleluya. No voy a aplaudir porque me enseñaron a no aplaudir mientras estoy en tu presencia. No voy a gritar porque la palabra de Dios dice que no hay que gritar. Y si a ti te enseñaron que era así, así es. No, que no se ponga muy, uy, ve a esa hermana, qué emocional la hermanita, ay Dios mío, te amo. Y usted criticando la adoración de aquella hermana, uy, esa hermana es tan emocional. Estás tomando la misma posición que Mical tomó. Cuando miró por la ventana y dijo: qué vergüenza me da David, está quedando casi desnudo, ni se da cuenta que se le están cayendo las ropas. Y cuando él entró al palacio, ya estaba así, muy bonito, muy bonito. Ah, no, sí, todas las doncellas de Jerusalén te estaban viendo los músculos, disque músculos. Y seguramente David quería decirle: tuve una experiencia hermosa, y ella estaba ahí esperándolo. Te exhibiste, emocionalista. Y David dijo: pues yo me haré más vil, me rebajaré aún más delante de ti, por causa de Jehová. Porque David entendía el poder de las emociones rendidas ante el Dios Todopoderoso. Deje, el que no le diga deja gritar, deje lo que no grite, usted grite. Porque la palabra de Dios dice que cuando Salomón hizo el templo, cuando el pueblo hubo gritado y los instrumentos sonaron, la gloria de Dios llenó el templo. ¿Por qué nosotros pedimos avivamiento por mucho tiempo y el avivamiento que parece como que no llega? Porque la gente quiere avivamiento democráticamente. Quiere que el avivamiento sea de la manera como fue hace unos años atrás. Quiere que sea como se lo contaron los abuelos. Quiere que sea como lo leyó en aquel libro. Porque si es de otra manera, entonces no. Determinemos si en Maná ¿hay avivamiento o no? Levante la mano quien piensa que hay avivamiento. Levante la mano quien piensa que no hay avivamiento. Democracia. Salte de ese pensamiento democrático, porque ni a las puertas del reino estás llegando. Tienes que rendir todo. Avivamiento no es número de gente. Avivamiento no es gente haciendo fila para entrar a un lugar. Avivamiento es un corazón transformado, lleno de la gloria de Dios, que donde quiera que vaya hay transformación. Alguien tiene que celebrar esta palabra. Alguien tiene que celebrar esta palabra. Vamos, alguien tiene que celebrar. Alguien tiene que celebrar ahora. Algunos piensan que tienen el avivamiento exclusivamente para ellos. Y no. Déjame decirte que no. El avivamiento puede llegar a tu casa, a tus hijos. Avivamiento es traer a la vida lo que estaba muerto. Tus hijos vendrán a los pies de Cristo. Los más difíciles vendrán a los pies de Cristo. Los más duros de corazón estarán sirviéndole al Señor. Avivamiento es cuando tu hijo, el que no quería nada con Dios, ahora está en una plaza anunciando el evangelio. Avivamiento es que tu familia es restaurada y de repente lo que parecía imposible se hizo posible.
pero alguien tiene que mantener ese avivamiento. No hagas un gabinete para que se manifieste tu voluntad. Deja que el Rey manifieste su voluntad. Tú como iglesia eres el gabinete del Rey. El gobierno del reino es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no está aquí para criticar, para señalar, para esperar a ver qué pastor pecó y caerle encima, para esperar a ver qué líder pecó y caerle encima. Esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no expone, la verdadera iglesia no maltrata, la verdadera iglesia no daña, la verdadera iglesia restaura, la verdadera iglesia levanta. La verdadera iglesia dice: yo fui prostituta, pero ahora tengo un anillo de compromiso. Soy la iglesia de aquel que vendrá a casarse conmigo. Alguien tiene que aplaudir esa palabra. Yo era nada y Él me encontró. Fui comprado a precio carísimo. Él dio no un dinero, no dio denarios, no dio la moneda más alta, no. Dio algo que no tiene comparación con ningún tipo de moneda. Fuimos comprados a precio de sangre. Y la compra fue mi libertad. No para que el Rey haga mi voluntad, sino para yo hacer la voluntad del Rey. Por eso a veces orarás por algo que la respuesta será contrario a lo que esperabas. Déjame decirte que Dios responde todas las oraciones, pero no las responde según tu voluntad. El hecho de que Dios no sanó a la persona que esperaba que fuera sano no quiere decir que Dios no respondió tu oración. Él respondió haciendo su voluntad. Por eso Jesús dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y una de las cosas que me llama la atención por cuál esa unción opera es para quitar el luto de los que están enlutados. Muchos de ustedes que pasaron una pandemia quedaron enlutados. Y quizá con muchas preguntas en la cabeza. ¿Por qué si lloré y toda una congregación oró? ¿Por qué Dios no me respondió? Sí, Dios respondió, pero esto no es democracia, esto es reino. ¿Te imaginas Juan el Bautista, siendo familiar de Jesús, primo de Jesús, está en la cárcel porque le van a cortar la cabeza? ¿Cuántas dudas pueden pasar en su mente? Yo fui Juan el Bautista, preparé el camino del Mesías, pero verdaderamente será ese el Mesías, porque yo estoy en una cárcel a punto de perder mi cabeza. Así que le dijo a uno de sus discípulos: vaya y pregúntele. Y se fueron. Dijeron: Jesús, Juan tu primo está en la cárcel, le van a cortar la cabeza, y él nos mandó a preguntarte si verdaderamente tú eres el Cristo o hay que esperar a otro. Seguramente cualquiera hubiera esperado que Jesús dijera: soy el Cristo y lo voy a demostrar, su cabeza no será cortada. No, Él dijo: vaya, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, que los paralíticos andan. Y se fueron a contarle todo eso, y Juan no pudo librarse de que le cortaran la cabeza.
Porque no es democracia, es reino. ¿Alguien está aquí conmigo? La convicción del reino es tan fuerte que Jesús sabía que si a Juan le cortaban la cabeza, él iba a seguir existiendo, y con cabeza, y una mejor cabeza. Porque en el reino no hay imperfección. Por eso Jesús dice: te es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos perder tu alma. Porque en el reino no hay nada imperfecto. Ahora, ¿por qué Dios hace milagros? ¿Por qué las señales? ¿Por qué los prodigios? Porque a través de estas manifestaciones del reino, Dios nos anuncia que hay un reino. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los muertos resucitan. El que no creía, cree. Por un milagro, muchos son salvos. Dios no es el genio de la lámpara mágica que frotas y lo liberas para que te cumpla todos los deseos. Dios tiene personalidad. Dios es la persona más importante. Él tiene personalidad. Por eso es que Él hace como Él quiere y no se explica. Muchos ateos no es que no creen en Dios, es que no les gusta la idea de tener un Dios que no pueden controlar. Porque con su razón, su lógica, su pensamiento controlan todo. Pero hay algo que no podrán controlar: el día y la hora que tengan que partir, ni el cómo deben partir. El que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y cuando caminas en esa verdad, hay un avivamiento dentro de ti, porque el reino de los cielos está dentro de ti. El reino de los cielos, que es el mismo Cristo Jesús, está dentro de ti. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo es la esperanza de gloria. Él habita en mí.